Yo no leí el título, pero bueno, hoy quiero hablar acerca de cuál es el propósito de la vida y cómo disfrutarla. Amén. El propósito de la vida y cómo disfrutarla. Bueno, todos sabemos quién es el rey Salomón, ¿sí? Amén. El rey Salomón, pues bueno, fue el hijo del rey David, ¿cierto? El que peleó contra Goliat. Este rey Salomón hizo muchas cosas que otros reyes no hicieron. Tuvo mucho poder que otros reyes no tuvieron. O sea, tuvo mucho más riquezas que los reyes que lo antecedieron. Él fue el que construyó el primer glorioso templo de Dios. O sea, si ustedes se dan cuenta y leen la majestuosidad de ese templo, lo hizo Salomón. Y Salomón dice que, y todos lo sabemos, que fue el rey más sabio que hubo, ¿cierto? Y de hecho, cuando se van a tomar decisiones, muchas veces decimos que tomamos decisiones salomónicas, ¿sí o no? ¿Cierto? Ay, perdón, es que yo me apresuro. Al final, ya lo hacemos al final, ya. Hacemos al final. Gracias. Es que a mí me importa la palabra. Es lo más importante. Bueno, seguimos. No es para esperar al resto, es para que lleguen todos. Buena estrategia, vea. Bueno, ustedes me hacen perder, hermanos, ¿por qué me hacen eso? Entonces dice que Salomón, él se dedicó a estudiar la vida. Y él escribió un libro que se llama Eclesiastés. ¿Sí lo conocemos? Es un libro lleno de sabiduría. Y en ese libro él dice que se dedicó a estudiar la vida y el sentido de la vida, el porqué de la vida y el por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, mire lo que dice Eclesiastés 1:13. Dice: y me dediqué de lleno a explorar y a investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Mire lo que dice él: penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Entonces se dan cuenta, él dijo: voy a ponerme a estudiar esto, pero me he dado cuenta que Dios se la puso difícil al hombre. Es lo que está diciendo ahí, ¿sí o no? Pero ¿por qué vino todo esto? ¿Por qué? Por causa de qué vivimos como vivimos ahora. Por causa del pecado. Porque desde el principio el propósito de Dios no era que sufriéramos como sufre la humanidad hoy en día, sino que toda la humanidad tuviera un estado de plenitud como lo vivieron Adán y Eva. Pero por causa del pecado todo se fue para abajo, en picada. ¿Sí o no? Sabemos la historia, ¿cierto? Entonces, a medida que Salomón estudiaba la vida y analizaba todo, y lo que él hizo es que él experimentó. Para poder explicar lo que él iba a explicar aquí en Eclesiastés, él mismo lo experimentó, todo. Y por eso lo podía dar una conclusión al fin de Eclesiastés, de una conclusión tremenda, que la vamos también a ver al final. Y él concluyó en general dos cosas. Primero, que el hombre tiene un concepto equivocado del propósito de la vida o del sentido de la vida. Pero también investigó y se dio cuenta y llegó a la conclusión de cuál es el sentido verdadero de la vida. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, se dio cuenta que el hombre está equivocado, que el hombre está yendo por donde no es, pero que Dios nos muestra cuál es el camino. ¿Listo? Yo creo que esa es la pregunta de la humanidad, ¿sí o no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cierto? Esa es la gran pregunta de la humanidad, es ¿cuál es el sentido de la vida? Porque la verdad es que muchos no encuentran el sentido de la vida. ¿Se han escuchado que hay personas que sufren de crisis existencial porque no le hallan sentido a la vida? Hay personas que como no le encuentran sentido a su vida,
y a la vida en general, acaban con su vida. Porque dicen, no vale la pena vivir, ¿para qué vivimos? Pero Salomón sí descubrió el sentido de la vida. Él lo entendió, Dios se lo mostró, porque Eclesiastés es un libro inspirado por Dios. Y ahí nos muestra, o Dios le mostró a Salomón, cuál es el sentido de la vida. Y hoy vamos a descubrirlo, amén. ¿Quién quiere descubrirlo? Esto para que no sufran de crisis existenciales, hermanos. Hay dos palabras que son las más usadas en Eclesiastés. Y la más usada es vanidad. ¿Se han escuchado? La frase que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y la segunda palabra es aflicción de espíritu, que en otras versiones lo traduce como perseguir el viento. ¿Qué es la vanidad? La vanidad, bueno, el tema de la vanidad es como que lo que encierra el tema del libro de Eclesiastés. ¿Listo? Vanidad. Ténganlo ahí. ¿Qué es vanidad? La vanidad es un intento inútil de estar satisfecho de manera independiente de Dios. Amén, lo repito. Vanidad es un intento inútil de estar satisfecho de manera independiente de Dios. Amén. Esa palabra vanidad en Eclesiastés está 37 veces. O sea, por eso es como el eje, el centro de este libro. ¿Y qué significa eso? Que el hombre o nosotros le damos la importancia en esta vida a cosas que Dios realmente no las considera tan importante como nosotros sí la consideramos importante. Eso es vanidad. ¿Listo? ¿Entendido? De hecho, la palabra de Dios dice que la tierra después del pecado fue sujeta a la vanidad. Vamos a leer Romanos 8:20. Romanos 8:20 y 21. Dice, porque la creación fue sujetada ¿a qué? ¿Qué dice ahí? Que lean conmigo, la tierra fue sujetada ¿a qué? A vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quién entendió? No entendieron, ¿cierto? Vamos a leer una versión más amable. Vamos a leerla en la misma versión, el mismo pasaje bíblico en la Nueva Traducción Viviente, que dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujetada a la maldición de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Llegó la maldición a la tierra. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la tierra, desde que entró el pecado, empezó a descomponerse, empezó a destruirse, y un día esta tierra como la conocemos dejará de existir, porque la Biblia dice que vendrán cielos nuevos y una tierra nueva, y en ella habitaremos. Amén. Y ahí ya no habrá más vanidad ni destrucción, ni vidas apartadas de Dios. Amén. Ahora sí ya entendimos, vamos entendiendo. Listo, no se me vayan a despistar. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son las vanidades de las que habla Eclesiastés. Y vamos a ver si ustedes se identifican con alguna de ellas o con todas. Bueno, no lo sé. Cada uno va a examinar, va a decir, uy, sí, yo soy así o no soy así. ¿Listo? ¿Quieren aprenderlas? Vamos a verlas. Primera vanidad. ¿Listo? Primera vanidad. Y son los placeres de la vida. Los placeres. Eclesiastés 2:1. Dice, dije yo en mi corazón. ¿Quién está diciendo? Salomón, ¿sí o no? Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era ¿qué? Vanidad. Vamos a leerlo en la traducción del lenguaje actual. ¿Listo? Biblia, traducción del lenguaje actual, dice, entonces decidí ver qué bueno ofrecen ¿qué? Los placeres, pero tampoco a esto le encontré sentido. Y concluí
que las diversiones son ¿qué? Una locura. Y que los placeres ¿qué? No sirven para nada. Se lo está diciendo un hombre que tuvo más de 1000 mujeres. Él le dio rienda suelta a lo que quiso. En serio, él vivió como quiso. Por eso él pudo llegar al final a esta conclusión. Él tuvo de todo. Él le dio rienda suelta. Mire lo que dice: yo le dije a mi corazón, bueno, vamos a probar todos los placeres de la vida. ¿Y qué concluyó? Que eran una locura, que no sirven para nada. ¿Sí? Trató de buscar su plenitud, el sentido de la vida, en divertirse en los placeres de la carne, lo que la carne le pedía, y se dio cuenta, no sirve de nada. Ya lo viví y no sirve. Y las personas viven tras eso. Muchas personas solo viven tras el placer. Hay personas que solamente que esperan que llegue el fin de semana para salir, tomar, lo que sea. Yo viví esa vida. Yo también puedo decirles por experiencia que le di rienda suelta a lo que mi carne quería. ¿Sí? Las fiestas, los vicios, la inmoralidad, todo lo viví. Pero un día estoy aquí porque llegué a la misma conclusión que llegó Salomón, y me di cuenta que los placeres de nada valen. Porque los placeres tratan de llenar algo que no son capaces de llenar. ¿Sí? Y eso lo vimos hace 15 días, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de Moisés. Vamos a refrescarlo. Vamos a leer Hebreos 11:24. Acuérdense que yo lo hablé de esto hace como 20 o 15 días. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser ¿qué? Llamado hijo de la hija del faraón. ¿Sí? Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del mundo. Acuérdense, los placeres del mundo son ¿qué? Momentáneos, son por un ratico. Y claro, tú la pasas rico porque la carne se alimenta y se satisface, pero después el vacío es más grande de lo que quedó. Yo lo viví y esa es la realidad. Un día yo estuve así, apartado del Señor, tratando de hacer lo que hizo el hijo pródigo. Pero como el hijo pródigo, un día volví a los brazos del Padre, porque el Señor me hizo entrar en razón y me mostró que apartado de Él, nada puedo yo hacer. Y no solamente apartarse en el mundo, sino darle el placer a lo que la carne dice, a envidiar, a desear lo que el mundo desea. ¿Sí? Muchas veces queremos lo que el mundo quiere, aunque las cosas no sean pecaminosas en sí, pero queremos lo que otros quieren. ¿Sí? La carne quiere otras cosas, como no sé, como pelear, ¿sí? Como todo eso que son deseos y placeres de la carne, no nos van a llenar. Aunque la carne nos diga que sí. La carne te dice, uy, hazlo y verá lo bien que te vas a sentir, hazlo y verá que se siente chévere. Sí, se siente chévere por un ratico, pero después el vacío es mayor, es más grande. ¿Sí lo han experimentado? ¿Amén o no? Yo sí. El mundo dice, vive, disfruta la vida es una. ¿Se han escuchado ese lema? La vida es una y hay que hay que vivirla, hay que disfrutarla. Y ese es el lema del mundo para decir, haga lo que quiera, solo se vive una vez, aprovecha. Sí, se vive una vez, pero para hacer la voluntad de Dios. Esa es la primera vanidad. La segunda vanidad, vamos a verla. El esfuerzo humano. ¿Cuál es la segunda vanidad? El esfuerzo humano. Yo quiero que vayan conmigo ahí en la lectura y no se vayan a perder. Eclesiastés 2, del 18 al 22. Eclesiastés 2. Listo, dice: asimismo aborrecí. Es que póngale cuidado antes de leer. Qué pena que los haya interrumpido en su lectura. Pero es la triste realidad. Van a darse cuenta esta historia tan triste de Salomón. A mí me sorprendió mucho. Dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que venga después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol, en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es ¿qué? Vanidad.
Volvió por lo tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó por ello. También esto es vanidad y mal grande. ¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre de su trabajo y de la fatiga de todo su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Qué tal esa historia? Dura. Es la realidad. Es la realidad. Salomón había trabajado mucho. Mire, él hizo el templo, él acumuló muchas riquezas, trabajó un montón para llegar a la conclusión y decir todo esto que me ha afanado, todo esto que me he matado para que venga otro que nunca trabajó por esto y se quede con esto. Esa es la realidad de la vida. Y la palabra de Dios dice, sí, que tenemos que dejar herencia a nuestros hijos. Esa es la verdad, eso lo dice la palabra. Pero nos damos cuenta que el esfuerzo humano es vano. Eso es lo que llegamos a esta conclusión. Y miren las tristes historias que hay en la vida. Nos esforzamos mucho por trabajar, por una casa propia, por un apartamento, por tener una vivienda, por tener cosas, para que otro más adelante, que nunca se trabajó, lo tenga. Pero saben, yo he visto que muchas veces, yo lo he visto en diferentes casos, un esposo y una esposa trabajaron arduamente, juntos trabajaron arduamente por levantar algo, para que un día hijos desagradecidos, que nunca se ocuparon de ellos, que cuando son viejos los abandonan, no los llaman, no los cuidan, se queden con lo que los papás trabajaron por tanto tiempo. ¿Han visto esa historia? Esto es vanidad. Eso es vanidad. Yo conozco una persona muy cercana a mí que trabajó toda su vida en una empresa y cometió un error. Le dedicó muchos años a esa empresa y cometió un error y lo sacaron sin nada. ¿Sí? Salió sin un peso. Y tuvo, después de tener todas las cosas, quedó sin nada y a pasar necesidad. Y eso es vanidad. El esfuerzo humano es vanidad. Amén. ¿Se están de acuerdo o no están de acuerdo con esto? Trabajar es bueno. Trabajar es bueno porque Dios, es una bendición trabajar. Pero nunca el acumular o el esfuerzo, el trabajo, nunca pueden ocupar o cambiar las prioridades. Primero el Señor, nuestra relación con Dios, ¿sí? Y nuestra familia. Amén. Y la salud también. Mucha gente por el trabajo sacrifica salud, sacrifica familia, su relación sacrifica su relación con Dios. Y eso es vanidad. Amén. Ese Salomón era sabio, oiga. Se da cuenta de unas. Tercera vanidad. Bueno, ustedes van chuleando ahí, ¿me voy identificando con esto o no? La tercera vanidad es creer o pensar que soy mejor que otros. Creer o pensar que soy mejor que otros. Eclesiastés 3, del 18 al 20. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes ¿a quiénes? ¿A las bestias? Dice ahí. Sí, dígale al de al lado. No mentira, no le diga nada. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia. Porque todo es vanidad. ¿Sí se dan cuenta? Todo es ¿qué? Vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo. ¿Y qué? Y volverá al mismo polvo. ¿Qué es lo que está tratando de decir Salomón ahí? ¿Por qué él compara ahí al hombre con la bestia o los animales? Porque lo que dice es que los animales tienen los mismos
Lo mismo que Dios le da al animal se lo da al hombre. Y el mismo comienzo y el mismo fin tienen los dos. Y el creer que porque muchas veces creemos que somos mejores, pero somos lo mismo, ¿sí? Delante de Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Dios hace salir el sol sobre ¿qué? Buenos y sobre malos, ¿sí? Muchas veces las personas tienden a creerse mejor porque tienen logros, porque alcanzaron cosas que otros no tienen, porque tienen un título que otros no tienen. Empiezan a crecerse en su ego, ¿sí? En su vanidad. Y lo que pasa es eso, que eso es lo que el mundo nos muestra. Y piensan que ese es el propósito de la vida, poder llegar a tener algo que otros no tienen, ¿sí? He visto que, y lo viví también en carne propia, como en un trabajo, en una empresa, un compañero habla mal de otro porque quiere ascender, porque quiere subir, porque quiere ser visto, porque quiere ser nombrado en una posición. Y eso es vanidad, ¿sí? Otros miran por encima del hombro a otros porque yo soy jefe, porque yo tengo algo que tú no tienes. Y eso es vanidad, ¿sí? Y creen que una posición, o tal vez es esas personas que tienen una necesidad de ser aceptados, ¿sí? Tienen esa necesidad de que los demás lo vean, que los demás les digan bravo, ¿sí? Y tienen ese vacío y quieren llenar ese vacío en su corazón y creen que el sentido de la vida es ser vistos, ser aceptados, ¿sí? Y hacen lo que sea y se llevan a los demás por delante por tener un lugar, por tener una posición, ¿sí? Y para llegar arriba, hermanos, al único que tienen que sobrepasar son a ustedes mismos, ¿sí? No pasar por los demás, no pasar por encima de los otros, porque Dios tiene cada uno su propio lugar y su propia bendición. Romanos 12:3 dice lo siguiente: dice, basado en el privilegio, aquí está hablando Pablo, basado en el privilegio, la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno que se crea mejor de lo que realmente es. Tremendo, ¿no? No se crea mucho, hermano, ¿sí? Usted va a terminar igual que todos. El rico va a terminar igual que el que está en la calle con un costal. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Es decir, hermanos, piensen con humildad acerca de ustedes mismos. Es decir, no se crea la última Coca-Cola del desierto, hermano. No se crea mucho, ¿sí? Usted no es tan bueno. Hay otro versículo en la Biblia que dice: considere a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Qué quiere decir? No es que los demás sean superiores, sino que cuando yo pienso que los demás son superiores, aunque no lo sea, voy a actuar y a pensar con humildad acerca de mí mismo. ¿Sí? ¿Me entendieron? O sea, cuando yo veo que los demás los considero, uy, no, este es más importante, entonces yo bajo, ¿sí? Entonces no es que yo tenga que considerarme mejor, sino al contrario, considerar a los demás como si fueran mejores que yo. Amén. Así nos mantenemos humildes. Siguiente vanidad. La siguiente vanidad es la rivalidad. ¿La qué? La rivalidad. Vamos a leer Eclesiastés 4:4. Vale, que esto cada vez va subiendo la temperatura, así que ajustense los cinturones. La rivalidad. Dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, mire lo que dice, todo qué, trabajo y excelencia de obras despierta qué, la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, es muy similar a lo anterior, pero tiene su diferencia. Cuando una persona, mire que dice que excelencia y toda excelencia de obras y todo trabajo. Cuando hay personas que tienen
han alcanzado cosas en la vida, ¿sí? Despierta la envidia de otros, ¿sí? Entonces, muchas veces la gente, o de pronto en nuestros propios corazones, hemos envidiado lo que tiene el hermano. Uy, mi hermano tiene esa casa tan bonita. Uy, mi primo es profesional, se fue a otro país y mire todo lo que tiene. Yo también, como que camine, hagamos también y busquemos papeles y veamos qué hacemos y trabajamos en otro lado y tener lo que ellos tienen. Pero si aquí lo tienes todos, men, ¿qué más quieres? ¿Para qué? Aquí estás bien. No, pero quiero más. Si él tiene, ¿y por qué yo no? ¿Pasa o no pasa? Entonces, yo compro un carro. Ah, no, él tiene carro, yo gano más. Me compro una camioneta. ¿Sí? Él tiene un apartamentico. Ah, no, si él ya me alcanzó, ahora yo tengo que avanzar más, ahora yo me compro una casa. Eso es lo que despierta la envidia del hombre. Y eso pasa en la vida real. Y yo lo he visto. ¿Sí? Envidiamos también los dones y los talentos que otros tienen. Wow, me gustaría tener lo que él tiene. Uy, ¿por qué tiene eso y yo no lo tengo? Y ahí empieza la infelicidad. El ser miserable, tratando de tener lo que otro ya tiene. Las bendiciones que otro tiene. Entonces esto también es vanidad y es vivir miserablemente. Entonces, ¿por qué no agradecer lo que tenemos? ¿Sí? Por mejor agradecer lo que sí tenemos. ¿Sí? Y como dice el dicho, o bueno, tú trabaja por lo que Dios tiene para ti. ¿Sí? Para que, como dice el dicho, la envidia es mejor despertarla que sentirla. Así que, hermanos, trabajen por lo que Dios tiene para ustedes. ¿Sí? Y Dios tiene para ti una bendición especial, no la de tu hermano. ¿Sí? Y dejemos tratar de ir por más porque mi hermano también tiene. Eso es vanidad, hermano. Y eso no va a llenar nuestros corazones. Y ese no es el sentido de la vida. ¿Sí? Es que vieran, yo he escuchado unas conversaciones, yo he escuchado unas cosas que nos muestra que esto es la realidad, que lo que estoy hablando hoy es verdad. Siguiente, vanidad. El poder y la posición. La siguiente vanidad es el poder y la posición. Eclesiastés 4, 13 al 16. Gracias, Amparito. Eclesiastés 4, 13 al 16. También presten atención a esta historia. Esta es una historia que vio Salomón. ¿Listo? Atentos a la historia que está leyendo Salomón, o que está, narrando Salomón. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió, ¿de quién está hablando? Del joven. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía final la muchedumbre del pueblo que lo seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Entendimos la historia que pasó ahí? Un joven pobre, iba a tomar el lugar del rey, ¿sí? Y había una multitud siguiendo a este joven. Pero lo que está diciendo Salomón acá es que ese joven un día ya no iba a estar. Y el que iba a llegar, la gente también iba a estar descontenta con el rey que iba a llegar. O sea, nunca la posición nos va a dar esa satisfacción, ¿sí? Porque hay gente que siempre va a estar descontenta con lo que hacemos. Tú puedes hacer tu mejor trabajo, tú puedes hacerlo mejor, pero siempre la gente te va a criticar, la gente siempre te va a condenar.
Tú puedes llegar a la posición que querías, puedes llegar a tener la empresa que quieras, el lugar que quieras, puedes llegar a ser el jefe en la empresa como lo querías, pero eso te va a traer más aflicción que alegría. ¿Qué es lo que suena abajo? Sí, sí, porfa, que es que... Gracias. Entonces, muchas veces la gente vive detrás de la posición, del poder. Por eso vemos presidentes que no quieren salir del poder, porque el poder es atrayente, porque la gente anhela eso. La gente quiere posición, que los vean, uy, el líder, el pastor, el presidente, el tal. Pero cuando se llega allá, eso es aflicción de espíritu, porque entre más poder tengas, vas a tener más responsabilidad y más carga sobre tus hombros. Entonces buscar esto no es el sentido de la vida, buscar posiciones, ¿sí? He visto personas que llegan a este tipo de posiciones en un lugar, en una empresa, y igual, volvemos al mismo caso, empiezan a dejar tiempo con su familia, ¿sí? En su relación con Dios, y descuidan lo importante por buscar lo urgente, ¿sí? Así que también querer tener poder y posición es vanidad, ¿sí? Siguiente vanidad. Tú quieres ir un poquito rápido porque son muchos. ¿Pero si se han identificado con alguna o no? Con ninguna, somos muy buenos, somos demasiado. Vaya y predíquele eso a otros. Eso es en otras iglesias. Nada más que la quinta, la anterior es posición y poder. Bueno, gloria a Dios. Bueno, de todas formas esto lo va a escuchar otra gente que si lo necesita. Ahí queda montado en YouTube. Siguiente, la 6, las cosas materiales. Las cosas materiales. Vamos a leer Eclesiastés 5:10. Dice, Eclesiastés 5:10, gracias. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es ¿qué? Vanidad. Amén. Vamos a leerlo en otra versión, Mateito. Yo no sé, ¿se dejó de grabar? Entonces, entonces sí es para ustedes. Es para ustedes, hermanos. Esto es para ustedes. No sean mentirosos, si era para ustedes. El Señor lo acaba de decir, vea. Confirmado. Siguiente, Eclesiastés 5:10 en la otra traducción, Mateito. Esa, gracias. Dice, los que aman el dinero, ¿qué dice? Nunca tendrán ¿qué? Suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. ¿Cuánto le dan amén a esto? Uy, gloria a Dios. Es absurdo pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Es absurdo, es loco pensar eso, pero las personas lo creen, ¿sí? Y lo mismo pasa con las riquezas. Tú te alegras un montón cuando tienes algo, ¿sí o no? Compras algo nuevo, y qué chévere, y quemó fiebre, y ni mira lo que compró, la ropa, con los muebles, con las casas, con lo que sea, ¿sí o no? Es como cuando uno era peladito y compraba el videojuego y es uno ahí dele y contento, pero ya después, ay, ya, no más. Y así es con todas las cosas materiales. Sí, uno se alegra y rico, chévere, pero después te das cuenta que eso realmente no llena tu corazón. No es lo que te da alegría, no es lo que te da felicidad. Yo he visto ricos con depresión. ¿Sí? Muchos se suicidan, gente con mucho dinero, porque no le hayan sentido la vida, porque se dieron cuenta que eso no era, que por ahí no era el camino.
¿sí? Dice que el amor al dinero es la raíz ¿de qué? De todos los males. Y muchos cristianos podrían decir, no, yo no amo el dinero. Pero el mismo versículo nos muestra esta realidad. Es que tenemos que analizarlo. Y miren lo que dice el versículo. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona ama el dinero? Porque nunca tiene suficiente. ¿Qué quiere decir? Que quiere ¿qué? Más. Quiere más. ¿Sí? Y es parecido a lo que hablamos ahorita. Ya tengo esto, quiero otra cosa más grande. Ya este barrio no me gusta, yo ya tengo más plática, necesito otro. Y no es que yo quiero que me entiendan. Las cosas materiales son buenas. Progresar es bueno, pero yo quiero que pensemos en esto. Tengo un carrito, ¿sí? Bonito, que me sirve, está bueno. Me sirve para lo que necesito, está bien, está bonito. Ahí puedo llevar a mi familia, lo que quiera. Pero dicen, ya no quiero esto ya necesito otro. Y no es que le sobre el dinero para comprar otro, es que se endeuda para tener uno mejor. ¿Me hago entender? Compre otro carro, hágale. ¿Tiene las formas? Hágale. Es la bendición del Señor. Ahorre, compre. Pero las personas se endeudan y más trabajo tienen que hacer, trabajar el doble, ¿sí? Más y más para poder pagar el crédito para algo que no necesitaba, para impresionar a gente que no le importa. Eso es vanidad. ¿Estamos entendiendo? ¿Y qué pasa? Queremos más y lo mismo, descuidamos nuestra relación con Dios, porque para tener más hay que trabajar más. Y descuidamos nuestra relación con Dios. No hay tiempo para orar, menos tiempo con los hijos, con la esposa, con la familia, menos descuidan la salud. Yo he visto, igual que como en el esfuerzo humano, personas que le dan toda su vida a una empresa y esa empresa sin remordimiento un día le dice adiós. Y esas personas trabajaron horas extras y pasaron, se trasnocharon y pasaron mucho tiempo en esa empresa, descuidaron a sus hijos, su familia, por querer más. ¿Y para qué quieres otro carro? No sé, pero no lo necesitas. No, pero quiero uno más bonito. ¿Le sobra el dinero para comprarlo? No, me endeudo. ¿Pero para qué? Y no hay siquiera tiempo para orar. ¿Y cómo da tu tiempo con Dios, con el Señor? ¿Cómo estás orando? No, es que no tengo tiempo para orar. Ven, sirve en la iglesia, sirve al Señor. Eso es prioridad. ¿Tienes tiempo para servir? No me alcanza el tiempo. Nada. Eso es vanidad. Amén. Ese no es el propósito de la vida. Porque la palabra de Dios dice, no puedes amar a dos señores, no puedes amar a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno o aborrecerás al otro, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿sí? Y porque la palabra también dice, vamos a leer ahí, Mateito, gracias, Lucas 12:15, Lucas 12:15. Acá está hablando ¿quién? Jesús, el mismo Dios hablando, y dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. Mire lo que dice, la vida de una persona no depende ¿de qué? De la abundancia de sus bienes. Jesús dijo, el sentido de la vida no es que acumules cosas. Porque después dice, el mismo Jesús dijo en Marcos 8:36, Marcos 8:36, porque, bueno, pero ese versículo todos lo conocemos, porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y tiene perdida su alma? De nada le sirve. Y en otra parte dice, ¿acaso sus riquezas pagarán por su alma? No. Ese no es el sentido de la vida. Las riquezas son buenas. Mire, Dios no condena ni la riqueza ni a los ricos. Lo que condena es poner nuestra confianza en las riquezas
y que las riquezas se sitúen en nuestra prioridad. Eso es lo que condena a Dios, no las riquezas, no a los ricos, es ir tras de ellos, es encontrar, es creer que el propósito de la vida es acumular y tener. Eso es lo que Dios condena y eso es vanidad. Porque Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, hey, dile a los ricos de este mundo que pongan su confianza en Dios y no en las riquezas que son inciertas, porque Dios provee todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Claro, Dios provee abundantemente y la abundancia es buena, claro, gloria a Dios. Sí, la abundancia es buena cuando viene del Señor y cuando hacemos las cosas en orden y como Dios pide. Las riquezas son buenas cuando Dios es el centro de nuestra vida. Cuando le servimos, cuando vienen del resultado de hacer la voluntad de Dios, ahí es una bendición las riquezas. De lo contrario, las riquezas se convierten en nuestro Señor. Amén. Hasta ahí las vanidades. Porque no, si no, ustedes hermanos aquí salen mal librados. Salen achantados de acá. Salen vanidosos. Está vanidoso, sí. Entonces, vamos a ver al otro punto que dijo Salomón, a la otra conclusión que llegó Salomón. Bueno, la conclusión la voy a dejar al final. Pero ¿cómo entonces podemos encontrarle sentido a la vida y disfrutar la vida como Dios quiere? Lo primero es agradecer lo que tenemos. 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Qué dice? Sean agradecidos ¿en qué? En toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Entonces demos gracias en cualquier etapa de nuestras vidas, en la necesidad, en la prosperidad, siempre dar gracias. El agradecimiento te hace dar cuenta de lo rico que eres, de todas las bendiciones que realmente te ha dado. Mira, lo que tú tienes, otro lo desea. La salud que tú tienes, otro la quisiera tener. La familia que tú tienes, otro la quisiera tener. Los hijos que tienes, hay personas que no pueden tener hijos y gastan tratamientos costosísimos para tenerlo. Y Dios te dio esa bendición. Y ¿sabe qué es lo más importante que es agradecer? Y que lo que no tiene mucha gente afuera es tu salvación. Que Dios perdonó tus muchos pecados y te dio vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Agradece toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, dice la palabra de Dios. Entonces no reniegues por cada etapa en la que vives, porque como leímos, esa es la voluntad de Dios para tu vida con un propósito, para que aprendas algo. Si esa etapa de tu vida es difícil, es porque Dios quiere que aprendas algo en esa etapa de tu vida, y agradece, porque Dios te quiere formar y hacerte un mejor hijo de Dios, ¿sí? Miren, los discípulos llegaron. Jesús le dijo a los discípulos, a los 12, miren, yo les doy autoridad y poder para que vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios. Les dio la autoridad y ellos salieron y lo hicieron. Y esos llegaron recontentos. Y uy, Señor, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos y contentos. ¿Sí? Y Jesús les dijo, hey, calma. Les dijo, alégrense mejor porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Esa debe ser nuestra mayor felicidad. No porque somos usados por Dios, porque tenemos aquello o lo otro. Es porque un día estaremos cara a cara con el Señor y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y tenemos salvación. Gloria al Señor por eso. Segundo, no solamente agradece lo que tienes, sino disfruta lo que tienes. Eclesiastés 7:14 dice: disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles,
reconoce que ¿qué? Que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Por eso disfruta lo que tienes ahora, porque nada es seguro, nada. Y ya lo he visto, ya se los he contado, ya se los he dicho, en cualquier momento podemos perder lo que tenemos. Así que aprovechen todo lo que Dios les da, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios. Ahora leamos Eclesiastés 6:9. Eclesiastés 6:9. Dice, vuelve y lo dice, mire, ¿qué dice? Disfruta. Disfruta de lo que tienes. Mire, esto es hermoso. En lugar de desear lo que no tienes. Uy, hermano, ustedes deberían escribir eso y subrayarlo gigante. Porque así se disfruta la vida. Disfrutando lo que tiene en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido, o es vanidad, mejor dicho. Es como que perseguir el viento. ¿Quién ha perseguido el viento? Y si usted es una persona persiguiendo el viento, ¿qué diría? Bueno, así pasa con los que quieren acumular más y más. Locos, pensando que eso es el sentido de la vida. Entonces disfruta de lo que Dios te ha dado. Cuando viene Dios, cuando eso que te ha llegado es por causa de la voluntad de Dios. Y cuando lo que tienes, vuelvo y lo repito, lo disfrutas siempre y cuando no apartes tu mirada de Dios. Siempre y cuando tengas tu relación con Dios, siempre y cuando siempre estés en oración, buscando de Dios, congregándote, buscando hacer su voluntad. Así se disfruta verdaderamente las bendiciones que recibimos de Dios. Pero las bendiciones que recibimos no nos pueden apartar de Dios. Pero eso es lo que pasa, que algo que empieza como maldición puede terminar mal, porque lo que Dios nos quiso dar nos apartó de Él, y eso lo he visto. Y lo que Dios quería darles para que lo disfrutaran bien y en paz se convirtió en una carga, porque lo hicieron bien al principio, pero empezaron a desviarse del rumbo que Dios tenía. Y ya no hay tiempo para Dios, y vienen las cargas, y es más pesado. Y no lo pueden disfrutar como es el propósito de Dios, que lo disfruten. Amén. Mire, yo creo, dándole la gloria a Dios, que yo puedo decir lo que dijo Pablo. He aprendido a vivir en escasez, porque yo he vivido en escasez. Y he aprendido a vivir en abundancia, porque Dios nos ha dado abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y nunca, y mi esposa es testigo que en los momentos difíciles que estuvimos de economía difícil, nunca dejé de buscar a Dios. Siempre me arrodillaba, porque mi porción, porque mi plenitud está en Cristo, porque es lo que me hace feliz. Y lo tercero es vive para Dios. Vamos a leer Eclesiastés 12 al 13. El fin, mira, aquí está la conclusión de Salomón. Vamos a leerla primero. Dice, el fin, Eclesiastés 12, 13 al 14. El fin de este asunto, es decir, del libro, eso está al final, ese es el último capítulo y el penúltimo, los últimos 2 versículos de Eclesiastés, o sea, ya la conclusión del libro. Mira lo que dijo: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Salomón, al final de sus días, ya cuando lo último de sus días, cuando ya era viejito, cuando experimentó todo, y al terminar y al concluir este libro dijo: ¿saben qué? Disfrutando todo, teniendo el poder que he tenido, las riquezas que he tenido, he construido cosas que otros no han construido, todo. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es la conclusión en la que he llegado? Dijo Salomón, es que el todo del hombre es hacer la voluntad de Dios, es temer a Dios, es amar a Dios. Eso es el sentido de la vida. Servir al Señor, amar a Dios con todas nuestras almas, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. ¿Sí? Salomón llegó a esa conclusión.
Eso es todo para el hombre. El poder desprendernos de lo que el mundo considera valioso, pero que para Dios no es valioso. Ahí está el sentido de la vida. Mire lo que dijo Pablo. Vamos a Filipenses 3, 4 al 8. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dijo: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Bueno, otra versión dice: para enorgullecerme, ¿sí? Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, acuérdense del esfuerzo humano, que es vanidad, ¿se acuerdan? Dice, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Miren lo que dice: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que exige la ley, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia o era valioso, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor por eso? Pablo dijo: ¿saben qué? Yo como judío soy el judío de judíos, el mejor, el papas fritas. Yo soy el teso, el duro. No hay nadie como yo antes. Pero cuando conocí a Cristo me di cuenta que eso no vale, esos títulos, esa posición, esa riqueza que tenía, no vale nada comparado con la riqueza de conocer a Jesús y vivir para Cristo. Él lo tuvo también todo. Y cuando conoció a Cristo, se dio cuenta cuál era la verdadera riqueza. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. El tesoro de Pablo estaba en Jesús. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué te apasiona? ¿Estás realmente? No estoy juzgando, pero sé sincero y dices: yo podría dejar todo, consideraría todo por basura con tal de seguir a Cristo. No es para sentirte mal, sino para hacerte sentir mal, sino para que reflexiones. ¿Realmente? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pablo sí encontró el tesoro en Jesús. Dijo: wow, esto es lo más hermoso, ¿sí? Porque él también dijo, Pablo también dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Amén. Ese es el sentido de la vida. Lo demás es vanidad. Por eso Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia primeramente, y lo demás será añadido. Todo lo que tú necesites, todo lo que tú desees, Dios te lo va a dar siempre y cuando el reino y su justicia sean primero en tu vida. Ese es el propósito de la vida. Lo que pasa es que los hombres, nosotros, tratamos de buscar nuestra felicidad y nuestro propósito, y por eso nos llevamos muchos dolores. Pero cuando hacemos el propósito de Dios y lo que Él quiere, es la verdadera voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, y ahí hay plenitud, ahí hay gozo, hay satisfacción plena de parte de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie para orar.